Conéctate con el mundo. Conéctate con EQ Radio 593. Descarga nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Encuéntranos como EQ Radio 593. La Cabina Deportiva presenta el destacado de la semana. Regresamos con más novedades del deporte a través de EQ Radio 593 y La Cabina Deportiva, y ya damos la bienvenida a este espacio del destacada de la semana a Fernanda Vázquez. Ya la tuvimos hace algún tiempito conversando sobre lo que será la temporada 2021 del Club Ñañas, pero esta semana realmente ha sido de buenas noticias para el fútbol femenino ecuatoriano, para Fernanda, ya que ha sido seleccionada para formar parte de un curso para formar líderes en el fútbol mundial, que será transmitido desde Alemania, y donde Fernanda fue seleccionada meticulosamente. Así que es una gran noticia para todo el público ecuatoriano, para todas las personas que están rodeadas del fútbol femenino. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en la cabina deportiva. Hola Edison, hola Adrián, ¿cómo están? Muchísimas gracias a la cabina deportiva por darnos este espacio. Sabes que estoy muy emocionada, muy contenta, muy agradecida. Ha sido un proceso muy enriquecedor, primero por todo lo que se ha vivido, ¿no? Desde el inicio de ser elegida, fue un proceso bastante meticuloso en el que duró varios meses, hubieron un montón de entrevistas. Yo fui nominada por la Secretaría del Deporte hace varios meses y de ahí, pero no fui la única nominada por la Secretaría, ¿no? Entonces nominaron a otras personas también se podían registrar para el proceso de manera individual, y de ahí eligen a una persona, representante de cada país, y luego cada representante del país, de cada uno de los países, compiten entre sí para escoger a 21. Entonces, de todo el continente estuvimos 2 personas representando a todo el continente americano, y así estuvimos con personas de Gambia. Dentro de este proceso también está una persona de Jordania, están personas de la India, de Alemania, entonces es alrededor del mundo. Y tú dices, wow, o sea, que estemos nosotros como Ecuador y seamos parte de esto, y que no esté Argentina, y que no esté Brasil, y que no esté México, pero sí estamos nosotros ahí presentes. Yo creo que eso es un logro importantísimo, no solamente para mí como Fernanda Vázquez o para el Club Ñañas, sino es un logro para todo el Ecuador, porque suceden cosas. Por ejemplo, estaba conversando dentro de las personas que estuvieron dándonos clases, exponiendo, estaba ahí la persona que se encarga de toda la fundación del Barça, y me decía, claro, o sea, sí, no habíamos pensado nunca en el Ecuador, pero sería bueno hacer el contacto y ver cómo podemos ingresar también al mercado ecuatoriano para seguir desarrollando el fútbol allá. Entonces decía, claro, hasta el momento nadie les había dicho, oye, como Ecuador, acá estamos, porque sí habían tenido acceso a otros países, y me comentaban que estaban en Argentina, que estaban en Colombia, que estaban en otros países, incluso de Sudamérica, pero no estaban en el Ecuador. Entonces yo digo, estas son oportunidades enormes para el país de mostrarnos, de decir aquí estamos, de decir a la gente sí se puede, y que lo que nosotros hacemos también vale mucho la pena. Así que primero muy, muy feliz de haber sido parte de esto, de haber sido elegida, pero sobre todo muy emocionada por todo lo que se viene, los contactos que se ha hecho en este curso, el proceso que se ha vivido. Siento como que en mi mente se ha expandido con toda esa información y con todas esas nuevas ideas que he recibido en el. Hola Fer, y un gusto otra vez entrevistarte aquí en la cabina deportiva, y mi pregunta es en torno a tu familia. ¿Cómo fue que lo tomaron? Y la felicitación, igual en tu círculo social, en la interna de Ñañas, con tu pareja, ¿cómo tomaron esta? Bueno, súper feliz. Desde el momento que me llegó el mail, yo tuve que leerlo otra vez y otra vez, porque decía, wow, yo sabía lo difícil que era. Y es más,
hasta cierto momento uno tiene ese miedo a ilusionarse, ¿no? Entonces yo dije, tal vez no me voy a ilusionar tanto porque es muy difícil que se dé. Este curso estaba planificado que sea en Alemania, entonces era todo pagado desde la visa, o sea, es decir, todo, desde el proceso de visado, el transporte, el avión, el transporte interno, el hospedaje, la alimentación, incluso te daban un dinero para hacer turismo allá, te llevaban a los estadios, todo esto se da por el inicio de este torneo tan importante que se está dando en Alemania. Entonces, increíble. Y por eso también eran tan meticulosos en el proceso de selección. Y el rato que pasa esto, yo ese rato dije, no tengo que llamar, entonces mandé a los familiares, a mi novio, a mis personas más cercanas y les dije por interno que había ganado. Ese rato comencé a recibir llamadas y en realidad quedamos ahí. Fue un proceso luego de cómo se va a dar, de sacar el visado, ya estaba todo listo. Entonces sí fue una pena luego que no sea de manera presencial, porque creo que es una experiencia completamente diferente, porque ya incluso yo ya estaba haciendo mi proceso de la visa, todo, cuando por el tema de la pandemia decidieron allá en Alemania cancelar los viajes, pero luego... Entonces uno no sabía qué esperar de esto, se lo hizo de manera virtual, pero ver el profesionalismo, la forma en la que logramos una conexión tan importante con todos los compañeros, porque aparte uno, o sea, tú estás dentro de un grupo en que cada compañero es una persona tan exitosa dentro de su país que ha logrado tanto a tan corta edad, porque dentro de los requisitos que tienen para que tú seas parte están temas de ser joven. Entonces tienes que tener hasta una cierta edad y haber logrado un cambio importante en la sociedad a través del fútbol. Entonces es algo difícil de encontrar. Tienes que tener un nivel de inglés que ellos te miden ese nivel de inglés. Y no solamente son las entrevistas contigo, sino dentro de las entrevistas que hacen contigo también buscan referencias y hacen entrevistas hacia otras personas. Incluso yo no sabía que estaban entrevistando a gente que yo ni siquiera había puesto como referencia, pero entrevistan para ver si es que en realidad lo que tú dices lo estás haciendo. Ven en los medios, te buscan en Google y ven qué aparece de ti, ven si es que realmente es así. Entonces, ser compañera de una mujer, por ejemplo, Zain, ella desarrolló y está a cargo del desarrollo del fútbol femenino en países árabes. Entonces tú dices, wow, lo hizo en Jordania y ahora lo está haciendo en Afganistán. Es increíble. Ser compañera de otra persona que está a cargo del fútbol femenino en la India, y también de compañeros alrededor del mundo que está en el fútbol masculino, porque aquí hay que entender que no era solamente fútbol femenino, esto era del fútbol, hombres y mujeres dentro del fútbol. Entonces fue realmente una experiencia tan gratificante. Estoy tan feliz de haber sido parte y siento que ha expandido mi forma de pensar y me ha motivado muchísimo para seguir creciendo. Excelente, Fernanda. Para quien no sepa quizás mucho de la historia de Fernanda, aunque creo que muy pocas personas por toda la revolución que ha hecho Fernanda en el fútbol femenino, ella es una de las gestoras del primer partido transmitido del fútbol femenino en nuestro país. Con ñañas ha logrado muchas cosas y cada vez que se habla de Fernanda Vázquez se lo relaciona al fútbol femenino. Entonces creo que es una de las claves principales también de Fernanda, saber ese apoyo que ha dado al fútbol de las mujeres, que ha buscado quizás romper barreras para que otras chicas puedan tener abiertas más puertas en este duro mundo que es del fútbol acá en nuestro país, que de a poco va creciendo. ¿Cómo crees, Fernanda, que los temas que van a tratar en estos cursos puedas adaptarlos aquí a nuestro fútbol, a nuestro país, para que así también dar un giro? Porque creo que esto, como tú mencionabas, no es solo un bien para ti, sino también es un bien para todo el país, porque ya tener líderes aquí en nuestro territorio de que puedan tener otra visión del fútbol puede llegar a cambiar muchas cosas.
Sí, Edison, te cuento que, bueno, primero para mí fue muy importante el estar siempre pensando en pro de lo que se va a lograr hacer a través de esto, porque recibir el conocimiento y no aplicarlo, o recibir el conocimiento y no hacer algo para transmitirlo, para hacerlo sostenible, entonces pienso que no es esa la idea, y aparte siento que esa no debería ser el proceso a seguir. Entonces, yo pensaba mucho en el país. Por ejemplo, les comentaba que una de mis compañeras, Akanksha, ella es la persona que maneja el fútbol femenino en la India. Entonces yo le conversaba sobre el fútbol femenino ecuatoriano, y desde ya hicimos el contacto para el próximo año en un torneo que ellos hacen a nivel internacional, que le inviten a la selección ecuatoriana de fútbol y que pueda ir. Ellos allá te pagan todo, simplemente tendríamos que costear los pasajes como país, pero yo creo que es una oportunidad importantísima para poder estar en el fútbol femenino al otro lado del mundo y conocer también todo esto. Creo que es muy enriquecedor. Y yo decía, imagínate qué hermoso ser parte de eso. Creo que voy a tratar de regresar a la selección para ver si me lleva. Entonces sí, eso es lo que estaba haciendo. Creo que de las cosas más importantes en estos cursos donde estás con personas tan exitosas, primero como compañeros, y no se diga en el caso de las personas que estuvieron ahí enseñándonos o guiándonos durante nuestro aprendizaje, creo que es hacer el contacto y es poner tu país en el radar. Entonces, perdón, no sé si les comenté sobre el Barça, es que justo tuve una entrevista 2 segundos antes. Ya, entonces, por ejemplo, con el Barça, el Barça tiene una fundación que se dedica a desarrollar el fútbol con ciertos procesos importantes de desarrollo integral alrededor del mundo. Entonces, estuvimos con la persona que se encarga de eso a nivel mundial, que nos dio clases, y yo le preguntaba, ¿y por qué no lo han hecho en el Ecuador? ¿Estarían interesados en hacerlo en el Ecuador? Y me dice, ¿sabes qué, Fernanda? La verdad es que no habíamos pensado y nunca habíamos puesto al Ecuador en el radar, y te pido 1000 disculpas por eso. Y claro, nos interesaría. Entonces yo ya tengo el contacto de ella, ya estamos en contacto para que venga a la Fundación del Barça a hacer eso también en el país. Entonces creo que ese tipo de contactos, muchos de estos proyectos se pueden dar, otros tal vez no, pero en sí ya es ponerle al país en el radar a nivel internacional, es ponerlo en el radar frente a todo esto. Estaba con uno de mis compañeros, Mark, él es alemán y él es parte de una fundación enorme que se dedica a desarrollar el fútbol a nivel mundial. Y él decía, hablando del Ecuador, nunca se me había ocurrido, pero digo, el Ecuador, estoy emocionado de saber más sobre la gente ecuatoriana, y voy a pedir ir a visitar el Ecuador para ver si es que empezamos un proceso allá. Entonces, yo creo que ese es uno de los mayores aportes que uno puede hacer acá, poner a tu país en el radar, que la gente tenga la idea, y que el momento en el que piense en Sudamérica, o el momento en el que piense desarrollar un nuevo mercado, piense en nuestro país. Y por supuesto, aprendí muchísimo sobre el tema de sostenibilidad, que acá en el país no se lo habla mucho, pero que es fundamental, y es fundamental hacerlo a través del deporte. Aprendí también muchísimo sobre el tema del deporte con discapacidad, sobre cómo hacer crecer el mercado y sobre todo sobre el liderazgo. Entonces, eso lo voy a aplicar en Ñañas y en todos los procesos en los que me encuentro involucrada, que siempre me ha interesado el desarrollo de todo el fútbol femenino ecuatoriano. Antes de dar paso a Nico, realmente noticias extraordinarias para nuestro país. Que el Barça quiera poner una fundación ayudaría mucho, no solo a los chicos, sino a las chicas también, a tener más escuelas, tener más formación, que creo que es una de las falencias que tenemos todavía en nuestro país. Y sin duda el tema de la selección también sería otro paso importante. O sea, eso creo que va a ser una noticia realmente fascinante para todas las chicas que están en la selección. Justamente esta semana están en microciclo con la profe Emily Lima. Entonces sería algo espectacular que tengan esa experiencia, más allá de resultados. Creo que la experiencia de conocer, codearse con futbolistas de otro continente podría ser muy beneficioso para que busquemos también los cupos a los mundiales,
quizás ganar una Copa América en el fútbol femenino sería algo fabuloso. Un mensaje de nuestra compañera Angie Salazar, que lastimosamente no pudo estar en este programa, pero igual le mandamos un fuerte abrazo. Dice: felicitaciones a Fernanda, sin duda una gran oportunidad para el fútbol femenino, y vaya que no solo para el fútbol, sino para todo el país. Esperemos que se puedan concretar estas acciones y, como decía Fernanda, ponernos ya en el radar del fútbol mundial, del deporte mundial, y así que nuestros deportistas sigan creciendo. Ahora sí, Nico. Este joven a mí me corta hasta la inspiración, iba con y me interrumpe. Y elegante, bueno, porque íbamos a estar con Fernanda, Nico. Así es, elegancia primero, elegancia. No, a ver, un punto muy importante, Fer, es que tú fuiste así parte muy importante en la proclamación del Día del Fútbol Femenino del Ecuador. Así que cuéntanos esa historia, cómo fue esa lucha hacia ir a la asamblea y lograr que el fútbol femenino en el país tenga su día. Sí, sabes que fue un proceso de un crecimiento, primero personal, importante, porque a veces estas cosas se dan y yo por eso agradezco cada obstáculo, porque a veces cuando uno le pone un obstáculo, una montaña adelante, uno dice: ¿y ahora qué voy a hacer y cómo lo logro? Y el momento en el que te ponen esa montaña te exige tanto a ti misma el poder pasar esa montaña, que a veces logras cosas que nunca en la vida te hubieras pensado que lo hubieras hecho si es que las cosas hubieran sido más fáciles, ¿no? En el 2019, bueno, primero yo ya estaba en conversación con la Asamblea Nacional porque veía esta necesidad de a través de un ente gubernamental, un ente, digamos, que pueda tener una voz hacia todo el país, se reconozca el fútbol femenino, porque yo he vivido el fútbol femenino desde hace muchos años, cuando en realidad uno iba a los parques o iba a una liga barrial o incluso entrenando con tu propio equipo, y si es que pasaba alguien decía: quedémonos a ver a estas mujeres a qué rato se caen. Entonces, cosas que uno vivía en el día a día, y era por un tema también de cómo estaba nuestra sociedad, nuestra cultura en ese momento. Entonces yo sabía que algo teníamos que hacer ahí, y les presentaba sobre el fútbol femenino y estábamos elaborando, y en realidad la ley del deporte que salió hace poco, lo estábamos haciendo varias de esas reuniones en las oficinas de ñañas, entonces incluyendo el fútbol femenino ahí, incluyendo a la mujer deportista ahí. Cuando sale a inicios del 2019 la noticia de que solamente los equipos de fútbol masculino, los clubes del fútbol masculino podían presentar su plantel femenino para ingresar al fútbol femenino profesional, yo dije: no, esto es una equivocación. Y el momento en el que es de vuelta mi solicitud de ingreso al campeonato, porque a ver, todos los años tienes que presentar tu solicitud de ingreso al campeonato, cumpliendo con todos los requisitos, etc. Nosotros en el 2018 quedamos campeonas del campeonato clausura, y ya habíamos aportado con varias jugadoras a la selección del Ecuador. Sin embargo, en el 2019 nos dicen: no, usted no puede entrar a la categoría más alta del fútbol femenino porque no es un equipo de fútbol masculino. Tú dices: ¿cómo? Y dices: bueno, tal vez es que los equipos de fútbol masculino tuvieran sus planteles femeninos, tuvieran jugadoras, no sé, habrían formado chicas. No, hasta ese momento ni un equipo tenía ni una sola jugadora dentro de su plantel. O sea, no les hablo que no tenían categorías formativas, no, les digo que no tenían ni una jugadora, ni siquiera en la categoría absoluta, no, ni una jugadora en todo el plantel, porque no tenían plantel femenino. Entonces, es como un baldazo de agua fría que te cae en ese momento, y en el que lo primero que haces es, o sea, me acaban de cerrar una puerta porque, sí, o sea, porque eres fútbol femenino, y se acabó. Entonces, si es que esto se llegaba a dar, estaban destinados a perder el proceso que se había llevado con el fútbol femenino durante muchos años. Más de 36 clubes se quedaban fuera, a la deriva, y a cerrar sus puertas hacia las jugadoras, porque era el decir: hasta aquí llegaste, o sea, no tienes chance, no importa si eres el mejor deportivamente, el mejor en cuanto a cumplir con los requisitos administrativos, con los requisitos logísticos, no importa, simplemente porque es fútbol femenino no puedes ser parte del fútbol femenino, o completamente lógico, pero así era. Entonces dije: no, tenemos que hacer algo, y les pedí justamente a las personas con las que estábamos trabajando esto que
pensemos en una ley que obliga a toda institución, tanto pública como privada, a dar equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Y ahí es cuando pensamos en el Día Nacional del Fútbol Femenino, un día en el que se celebre a la mujer futbolista, se celebre a todas las personas que han estado alrededor del fútbol femenino, y a través de eso se visibiliza una mujer que puede ir mucho más allá de lo que socialmente, entre comillas, estaba aceptado. Entonces, dentro de esta ley se hizo un trabajo en conjunto, igual con la federación. Recuerdo haber tenido reuniones tanto en Quito como en Guayaquil con miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el presidente Francisco Egas, en los que le explicaba la realidad del fútbol femenino, le explicaba la importancia de que esto no suceda y que no suceda lo mismo que le sucedió a Colombia con el fútbol femenino, ¿no? Y que ustedes saben, inició con bombos y platillas un año la Superliga Femenina en Colombia, y después fue haciéndose más chiquita y más chiquita y más chiquita, porque las personas realmente interesadas en el fútbol femenino no les permitieron ser parte. Y el momento en el que hay clubes que solamente lo hacen como obligación por cumplir un requisito, entonces cualquier cosa que no esté escrita tratan de darse la vuelta alrededor. ¿Y a qué me refiero con esto? En el fútbol femenino en Colombia, inicialmente fue un torneo espectacular, que todo el continente hablaba sobre eso, y después al siguiente año dijeron, a ver, los clubes de fútbol masculino, que decían, bueno, pero en el fútbol masculino, cuando hacemos un partido generamos X cantidad de decenas de miles de dólares, pero en el fútbol femenino no. Entonces, ¿por qué estamos invirtiéndole tanto tiempo? Después dijeron, pero en el requisito impuesto por la Conmebol y por la FIFA, entonces no dice cuánto tiempo debe durar el torneo, hagámoslo más chiquito. Igual cumplimos con el requisito de tener un torneo de fútbol femenino, pero de menor tiempo. Y así fueron achicando, hasta que recién va a iniciar el torneo de fútbol femenino en Colombia, y las jugadoras no les permiten tener ese espacio para desarrollarse. Entonces, eso era lo que no quería que pase aquí en el país. Por eso fui a la Asamblea Nacional y junto al asambleísta Sebastián Palacios, quien ahora es ministro del Deporte, solicitamos que nos den un espacio para hablar. Y igual el discurso está en el internet si es que alguien lo quiere ver. Y por voto unánime de la Asamblea Nacional, el 7 de marzo se declaró el Día Nacional del Fútbol Femenino. Y hace pocos meses, en el 7 de marzo del 2021, nuestro Día Nacional del Ecuador se declaró como el Día del Fútbol Femenino Sudamericano, declarado por la Conmebol. El nuestro. Fuimos nosotros pioneros. Después del 2019 siguió Honduras, siguieron otros países, incluso siguió Brasil, nuestro ejemplo, pero la Conmebol eligió nuestro día para hacerlo. Sin duda, grandes pasos que se han hecho en estos últimos años. Para todos los amigos que están a través del Facebook Live y también a través de nuestra aplicación, estamos con Fernanda Vázquez, nuestra destacada de la semana, jugadora del Club Ñañas, ahora también formando parte a nivel internacional de cursos que llenan de alegría a todo nuestro país. Cambiando un poco de tema, Fernanda, otra cosa que sucedía en esta semana, vaya que ha sido realmente de muchos temas de que hablar, era la posibilidad de que el aforo esté ya presente en la capital. Jorge Yunda, el alcalde de nuestra ciudad, lo había mencionado, que iba a ser en la Liga Pro. Lastimosamente el COE también no dio paso a esa petición, pero muchos también pensábamos en que si se le abre la puerta a la Liga Pro, ¿por qué no al fútbol femenino? ¿Por qué no también darle ese chance a los equipos del fútbol femenino a quizás ayudarse un poco en la economía, que es bastante duro en el fútbol femenino, y también así ver cómo ha avanzado el nivel de fanaticada en cuanto al balompié femenino? ¿Cuál es tu expectativa de este tema? Como mencionaba, lastimosamente el COE Nacional no dio paso. ¿Tú crees que los equipos están capacitados, por así decirlo, para llevar ya público a los escenarios deportivos? Y no sé si por ahí tendrías algún tipo de forma que la gente pudiera adquirir las entradas, porque esto también es otro de los temas que yo criticaba mucho, porque si se abre el aforo, ¿cómo manejar el tema de entradas? Porque muchas veces hemos visto que se aglomera la gente para ir a comprar una entrada. Entonces, en estos tiempos de pandemia, eso sería
fatal quizás para la salud de los propios hinchas que fueran a los estadios, Fernando. Sí, sabes que dicen, bueno, este es un tema bastante controversial y es completamente entendible porque pienso que esta pandemia nos ha afectado a todos. Yo no conozco a nadie que no haya sido afectado directamente con un familiar, con alguna persona conocida, con algún amigo o amiga. Entonces es difícil, es muy difícil y hay que respetar el dolor de cada persona que ha sido afectada por la pandemia y por COVID-19. No obstante, algo que también nos enseñó la pandemia es que no nos podemos encerrar en la casa por 3 años, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, porque incluso con la vacuna igual hay gente que se contagia, ¿no? Entonces el encerrarnos no es la solución. La solución es una manera de poder vivir junto a este virus, tratando de reducir las posibilidades de contagio. Y eso cada institución lo ha tratado de hacer de distintas maneras. La parte virtual ha sido fundamental y yo creo que esa sería una solución importantísima en el tema de la venta de entradas y en el tema primero de identificar cuáles son los puntos de riesgo, que posiblemente sean el tema de la venta de entradas. Entonces, que ese es un punto de riesgo, hacerlo virtual. La tecnología es muy importante en la actualidad y la tecnología está a disposición justamente para poder sobrellevar este tipo de procesos. Y sabemos que existe la tecnología y no existe en otros países del mundo, sino existe también aquí en el Ecuador. Entonces, eso tranquilamente se lo puede hacer. Ahora también digo que es un tema controversial porque habrán personas que dicen, no, pero son temas masivos, son eventos masivos. Y yo digo, claro, todo el mundo tiene su derecho a la opinión y por supuesto que toda opinión es válida. Yo en lo personal pienso que las cosas deben ser coherentes. Pienso que tal vez puede ser un foco de contagio mayor el hecho de que hayan cientos de buses alrededor del país que sobrepasen su capacidad, en que la gente vaya completamente cerca, muchas veces mal puestos la mascarilla. Y creo que eso puede ser incluso un foco de contagio más alto que tener un partido organizado donde las personas tengan su debida distancia para sentarse, donde esté en un espacio abierto y donde se manejen unos protocolos de bioseguridad importantes, porque a la subida de un bus probablemente no hay ningún tipo de protocolo de bioseguridad. No se diga también el tema de que ya están abiertos los cines, que se lo ha hecho, las personas ahí incluso están sin mascarilla y en un espacio cerrado. Entonces, tú dices, bueno, si es que se puede entrar a un cine, puedes estar ahí sin mascarilla en un espacio cerrado, mucho más cerca, ¿por qué no puedes estar en un estadio, en un espacio abierto, con mayor distancia y con mascarilla? Entonces, sí, yo lo que no estoy de acuerdo es con las incoherencias. Digo, ¿cómo puede ser posible que se restrinja en nuestra ciudad el transporte privado? Y te restringen, o sea, tú no puedes salir ciertos días, tú no puedes ir en tu propio carro, cuando el transporte público no da para la capacidad, para la cantidad de gente que necesita utilizarlo. Entonces, sí son temas que se deben tratar, porque yo digo, por supuesto que prefiero que cada persona, si es que tiene acceso a un transporte privado, lo haga porque es mucho más, se reduce muchísimo el porcentaje de exposición que uno puede estar al tema del contagio. Y creo que, por supuesto, es mucho más contagioso la cantidad de fiestas que se dan cada fin de semana, la cantidad de bares en el que la gente toma del mismo vaso, más que en un partido, ¿no? Entonces, sí, esa es mi forma de pensar. Sin embargo, creo que es respetable todo, pero lo que yo creo que no se puede dar un paso al costado es que si en el caso de que se decide que el fútbol masculino, la Liga Pro, tenga aforo, entonces creo que se debe iniciar por el fútbol femenino y eso no es discutible. ¿Y por qué no es discutible? Porque en el fútbol femenino la cantidad de afluencia es menor, los protocolos de bioseguridad pueden ser incluso mayores porque al tener menos cantidad de personas ingresando se puede dar un mayor control sobre cada una de estas personas y porque uno dice, bueno, pues que tal vez no tengan los mismos protocolos de bioseguridad que el fútbol masculino. No, para nada, sí hay.
incluso se debe exigir que haya. Entonces está bien, y la federación debe ser parte de este proceso. No debe decir al club hasta tal, sino la federación debe ser parte de cada uno de estos procesos y ser piloto. Uno debe hacer un piloto con algo que sea controlable. Yo creo que un partido de fútbol femenino puede ser mucho más controlable que un partido de fútbol masculino, incluso por el tema de la hinchada, que se ha visto que en el fútbol femenino es mucho más pacífica que a veces en el fútbol masculino. Entonces, no solamente pienso que debería ser una propuesta, sino que debería ser algo que no podemos nosotros dar un paso al costado, que si se abre el aforo para el fútbol masculino, se debe abrir el aforo para el fútbol femenino por lógica y por supuesto porque es incluso menos posibilidades de contagio. Sí, y efectivamente, Fer, la igualdad es un punto muy importante aquí. Más otro punto y asimismo más importante es de la transmisión en los partidos. Es porque yo así digo, actualmente no se transmite ningún partido de la Superliga, o sea, están en las redes, sí, pero no está en la televisión, y eso quita a mucha gente que vea y disfrute el fútbol femenino. Entonces, en las otras fases, ¿se va a transmitir a señal abierta o aún vamos a continuar en esto de las transmisiones en redes sociales por las páginas de los equipos? Bueno, es muy interesante tu pregunta y te comento que yo he estado trabajando bastante en eso. Primero, sí, antes de empezar con esto, sí quiero recalcar el trabajo importantísimo que hacen los medios, y en este caso los medios digitales, que se han organizado para transmitir los partidos, porque no es fácil, porque lo hacen simplemente muchas veces por pasión, por querer apoyar al fútbol femenino, porque creen en el fútbol femenino y por querer también mostrar su trabajo. Y hay veces que podrán decir, yo he leído comentarios, ¿no? Y claro, y los comparan con temas como DirecTV, con temas como las transmisiones de CNT, pero digo, es que es completamente diferente, porque no existe el presupuesto ni siquiera cercano, o sea, ni siquiera es comparable el presupuesto que tiene el uno y el otro. Entonces, más bien yo creo que es un trabajo digno de aplaudir. Yo he visto la organización de QF Producciones, cómo lo hacen, incluso van un día antes para instalar las cosas. He visto el esfuerzo que han hecho también distintos clubes para poder transmitir esto, porque así como tú dices, sin las transmisiones en vivo por televisión, se está retrocediendo unos pasos en el fútbol femenino, por supuesto. Imagínense lo que es también para las jugadoras. ¿Cómo les llegan a ver si no se permite público en los estadios y si es que no hay nadie que les esté transmitiendo? Entonces, llega un punto en el que lo que ellas hacen cada semana no lo pueden mostrar, y el fútbol es una industria de entretenimiento en el que necesitas al público. O sea, el fútbol sin el público no es lo mismo. Necesitas al público que esté ya sea en las gradas o viendo desde sus casas, pero necesitas que estén presentes. Entonces, sí, ese es un problema. Yo lo he estado trabajando. Aquí hay una situación. Bueno, DirecTV ha sido muy abierto para con todos los clubes en el hecho de poder permitir que ellos transmitan sus propios partidos, ya que DirecTV ha tomado la decisión de únicamente transmitir los partidos de la fase de los playoffs. Entonces, el resto del campeonato ha permitido que los clubes puedan transmitirlos. Sabemos que DirecTV tiene los derechos televisivos, ¿no? Para las personas, por si acaso, que están ahorita escuchándonos y viéndonos. ¿Qué pasaba? El año pasado CNT fue quien transmitió los partidos, lo hizo a través de Ecuador TV, a través de la señal que levantó Ecuador TV y que se transmitió en CNT Sports, se transmitió en diferido en Ecuador TV e incluso también en las redes sociales de Ecuador TV. Pero ¿qué sucede ahora? El presupuesto fue menor, y ahora específicamente en este momento hay un problema porque no hay nadie a cargo de CNT. Entonces, la anterior gerenta general, Marta Moncayo, salió y no hay nadie que pueda hacer parte de este proceso. Entonces, inicialmente, cuando ya se dio esta apertura para que CNT lo haga, ya había un presupuesto mucho menor que el año pasado. Entonces,
yo personalmente fui junto a Jacinto Bonilla, junto a hablar justamente con el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, a pedirle su apoyo. Hicimos un trabajo y presenté un documento con estadísticas, y les digo, dentro de las estadísticas son alarmantes. El Ecuador, a través de esta pandemia, se ha empobrecido, y la población ecuatoriana se ha empobrecido un 30%. Es muchísimo. Y así, quienes son más afectados cada vez que existe este empobrecimiento son las personas más vulnerables, son ciertos grupos como las mujeres. En lo que antes se esperaba que exista una equidad, una igualdad para la mujer dentro de la sociedad ecuatoriana, esto en este último año se ha retrocedido tanto que ahora son 10 años más que necesita el Ecuador para poder llegar a una equidad. Entonces, y esto se ve en todos los campos, se ve también en el fútbol y se ve en el fútbol femenino. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir que pase. Entonces, todas estas estadísticas les presenté. Hubo una reunión con el ministro de Finanzas, el ministro de Deportes, las personas encargadas de las telecomunicaciones, etcétera. Y sí, se decidió aumentar el presupuesto para que se puedan transmitir más partidos. Ahora estamos en el problema en el que el contrato firmado no está siendo aceptado porque fue en un lapso de tiempo, digamos, poco tiempo antes de que finalice el anterior gobierno. Entonces, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que todo contrato que fue firmado al final no será válido, a menos que siga un cierto proceso. Y como no tenemos ningún gerente general de CNT actualmente, y aquí digo ninguno o ninguna, ¿no? O sea, ningún o ninguna gerente general, porque me gusta siempre aclarar que cualquier mujer puede ser también gerente general, no hay nadie quien firme. Entonces, ese es el problema en el que estamos ahorita, y ese es el proceso en el que me encuentro trabajando, porque hay la predisposición, porque está visto las estadísticas, y sería un bien no solamente para la mujer futbolista, sino también para el público y, por supuesto, también para los canales que han visto crecer su canal a través del fútbol femenino. Vaya información que nos da Fer, ¿no? Me he quedado impactado con la información que nos ha dado Fer en este tema de las transmisiones. Y como decía Fernanda, primicias. Es de suma importancia aplaudir la labor que han hecho muchos clubes que quizás no tienen tanto presupuesto, y destinar aún un poco más de recurso económico para levantar una transmisión que mucha gente se espera que sea de manera profesional, como ya lo decía Fernanda, que lo comparan con DirecTV y con otras cable operadoras. Entonces, hay que aplaudir, porque muchos de los equipos, como menciono, no tienen presupuesto, pero aún así tratan de sacar de cualquier manera las transmisiones, y muchos de esos tienen acogida de más de 2,000 espectadores. Hemos visto partidazos, y nos estamos perdiendo de golazos. Nos estamos perdiendo de partidazos, realmente de partidazos. Golazos, realmente, que esperemos que pronto puedan estar en las pantallas de DirecTV, o alguna de cualquiera que le apueste también al fútbol femenino, quién sabe, un canal nacional, y esperemos que esto ayude a que el fútbol femenino pueda seguir creciendo, que creo que es lo que aspira a todo mundo, a que las mujeres también sean valorizadas. Y como nosotros mencionábamos hace un cierto tiempo, ¿por qué no apostarle de lleno al fútbol femenino? Ahora también nos aclaras, Fernanda, muchas cosas que están pasando en CNT, en DirecTV por los temas de transmisión. Esperemos que se resuelva. Sebastián Palacios también ha hablado de la importancia que tienen las transmisiones del fútbol femenino, así que esperemos que sea un proceso con mucha celeridad. Y ya por cerrando esta entrevista, Fernanda, tu visión sobre el Club Ñañas, que ha venido un poco tambaleando en algunos partidos, que quizás se han complicado demasiado, en otros ha sacado la casta. Recuerdo el partidazo contra Liga Deportiva Universitaria, el golazo que se manda Mayret Pérez, que creo que va a quedar como uno de los mejores de esta temporada. ¿Cómo lo ves al equipo para este 2021? Vemos que Dragonas también está imparable, Ñañas le está siguiendo el paso. Entonces, ¿cómo ves a tu equipo
y veamos si también puedes estar en alguno de los partidos. Sin duda vemos también esa falta quizás a veces. Y sin lugar a dudas, uno ve en las alineaciones a Ñañas y no está Fer Vasco. Les digo, ¿qué pasó con la capitana que ya no está en la cancha? Para que se mande un golazo de tiro libre también. Efectivamente, así mismo, eso mismo pensaba yo. No, muchas gracias. Saben que es una decisión sumamente difícil el no estar en la cancha porque es algo que amo, es algo que me apasiona, es lo que me hizo ingresar al fútbol y comenzar con Ñañas también, ¿no? Pero siento una responsabilidad súper grande, no solamente con el club, sino en general con el fútbol femenino. Justamente hablando del tema de las transmisiones, Hilaris Villasana, jugadora de liga, me escribió y me dijo, Fernanda, hagamos algo, sin conocernos, ¿no? Me escribió y me dijo, Fernanda, como sé que tú estás en todo el tema del desarrollo del fútbol femenino, quisiera pedirte que hagas algo con el tema de las transmisiones. Entonces, tú recibes estos mensajes y dices, wow, hay gente que está esperando de ti, no importa el equipo que sea. Entonces, siento esa responsabilidad y el fútbol femenino necesita, es de una constante lucha. O sea, incluso para que inicie el campeonato de la Superliga Femenina este año fue una lucha. Entonces, es así con cada aspecto que se relaciona al fútbol femenino. Ahora, ¿qué siento al ver estos partidos así? Primero, yo tengo una serie de emociones, ¿no? Primero, el decir qué lindo es ver cómo crece el fútbol femenino y que el día de mañana no hay equipo débil, no hay equipo que uno puede decir, bueno, voy a jugar a medio gas, porque si tú no juegas con todo, te ganan. Entonces me encanta ver... Durísima. Sí, y me encanta ver esto en el fútbol femenino porque eso es lo que hace a un campeonato grande. Pienso que también eso para el espectador, a veces me pongo en el puesto de hincha y digo, el partido que jugamos contra la liga, qué lindo ser hincha y ver un partido así, porque tú ves un buen fútbol. Sí, tú ves un buen fútbol, ves a dos equipos sumamente preparados y tienes que estar pendiente hasta el último minuto. Entonces digo, este espectáculo que está regalando el fútbol femenino a la hinchada es digno de valorar y de aplaudir de cada uno de los clubes. Y por otra parte también tengo sentimientos ya propios de mi club, de Ñañas. Y claro, yo veo a veces ciertos temas como por ejemplo ciertas desconcentraciones o ciertos errores que hemos cometido en algunos partidos y al inicio uno dice no, pero es que debimos hacer esto o tal u otra cosa, pero luego con lo que me quedo es que el Ecuador no ha visto todavía Ñañas al 100% y seguimos mejorando partido a partido. Y con la calidad de jugadoras que tenemos, con el nivel de dar al equipo al torneo y ver cómo terminamos el torneo, porque yo sé que el equipo jugando al 100%, este equipo está para disputar la final, este equipo está para disputar el campeonato. Entonces, estoy ilusionada por ver la revancha contra el Independiente del Valle. Creo que cometimos un error inicialmente en los primeros minutos y claro, eso nos costó porque en los primeros, me parece que fueron 15 minutos, nos metieron 2 goles más, el primer gol entró al minuto 3 me parece, pero después Ñañas terminó presionando tanto que el Independiente del Valle quemaba tiempo, incluso le sacaron varias tarjetas por quemar tiempo, ¿no? Entonces te queda ese saborcito de decir qué pasaba si es que teníamos 10 minutos más, el resultado hubiera sido otro. Entonces ahora nos queda un segundo tiempo en este partido de vuelta completo, en el que quiero ver cómo se comporta el equipo, estoy ilusionada por ver cómo se comporta el equipo, qué sucede, cómo van a estar las chicas, porque creo que a todos nos quedó ese saborcito a decir, denos un poquito más de tiempo y veamos qué pasa. Entonces sí, yo creo que el equipo no está al 100 y me emociona ver cuando el equipo esté al 100 que puede lograr. Realmente impresionante la campaña que ha hecho Ñañas, porque en la derrota que tú mencionabas con Dragonas, comenzó mejor el equipo de Vanessa Arauz, pero de a poco
los cambios que hizo el profe Ramírez, y creo que es uno de los estrategas atípicos, porque medio no le funciona una pieza, no es que espera hasta los 80 minutos para hacer su primer cambio, sino que va ajustando sobre la marcha, y creo que eso es algo que hay que valorarlo, porque pocos estrategas creo que tienen esa visión de juego. Entonces, nosotros como hinchas y fanáticos también del fútbol femenino, esperando tanto la revancha con Dragonas como lo que será con Liga Deportiva Universitaria, y esperando que el fútbol femenino sobre todo siga mostrando la gran calidad que tiene, y esperemos que esto vaya atrayendo más a fanáticos, esperemos que se den las situaciones para que el público también pueda disfrutar desde el estadio, y así que el fútbol femenino también tenga ese valor extra que pueda ser visto por mucha gente, aparte de lo que ya a través de redes sociales se ha podido ver de esta parte de la etapa. Fernanda, ha sido un gusto estar contigo en esta entrevista. Realmente siempre es un placer conocer de muchos aspectos del fútbol femenino, de lo que está alrededor del fútbol de mujeres. Lastimosamente, nuestro compañero Nico de la Emoción se le fue el internet, se le fue ahí la conexión, pero un fuerte abrazo, Fernanda, de todo el equipo de la cabina deportiva, siempre abierta las puertas a ti, a todos los actores del fútbol femenino. Así que ha sido un gusto, Fernanda. También saludar a Mercedes Añamice, otra persona valiosa en el fútbol femenino. Así que un saludo a todas las personas que han estado con nosotros a través de ECU Radio 593. Fernanda, tu mensaje final. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Eddie. Y bueno, aprovecho para saludar a Meche y quisiera recalcar algo. Saben que el rato que nos unimos para para buscar cosas más grandes, para desarrollar el fútbol femenino, todo es mucho mejor, y eso se ve alrededor del mundo. Hacer un cambio en una sociedad, en una cultura, no lo hace una persona, sino lo hace un grupo de personas unidas con un mismo propósito. Yo quiero agradecer públicamente a Meche por el trabajo que está haciendo. Ella está liderando un grupo para generar mayor cantidad de noticias y mayor cantidad de información sobre el fútbol femenino ahora que no hay las transmisiones, y yo creo que eso es digno de aplaudir. La felicito, la apoyo por completo en eso, y sé que es de esas personas que ha luchado por el fútbol femenino desde hace muchos años, incluso antes de que muchas personas le regresen al fútbol femenino. Ella ha estado ahí puesta la camiseta del fútbol femenino luchando por esto. Entonces así necesitamos líderes así, que sigan en esto. Mi palabra final, sabes que yo me quedaría con algo que he aprendido en esta última semana, y es que al encontrarte con personas alrededor del mundo y con esa lucha, primero dices, no estoy sola. Hay personas alrededor del mundo que tienen exactamente los mismos problemas, las mismas dificultades que tienes tú para lograr ese objetivo de desarrollar el fútbol femenino. Pero sobre todo me quedo con que la realidad que uno está viviendo ahora es nuestra realidad, y a veces es muy chiquita. El poder buscar a nivel mundial las respuestas, ahí está la clave, y siento que en esta semana la forma en la que me han abierto la mente, la forma en la que he llegado a pensar en tantas otras posibilidades, en tantas otras cosas, me emociona. Estoy sumamente feliz. Y les digo, a veces cuando tenemos algún problema, cuando nos vemos envueltos en algún tema, siento que a veces nos quedamos en el día a día, en el tratar de solucionar esto, pero aquí, yo digo, pensemos más allá, pensemos en todo lo que se puede hacer, en el tipo de soluciones, en saber que hay personas que están alrededor del mundo dispuestos a darte la mano, y simplemente está en ponerse ahí como país, como persona, y decir, esto es lo que quiero lograr, y va a haber gente que se sume a eso. Entonces, me quedo con eso. Les agradezco muchísimo, Eddie, por la entrevista. Gracias a Cabina Deportiva por todo el apoyo, y saben que en mí y en Ñañas siempre encontrarán las puertas abiertas. Muchas gracias también, Fernanda, al cuadro de Ñañas, a todas las personas de prensa. Siempre es un gusto contar con la apertura que dan a nuestro programa, y esperemos también seguir contando contigo en próximas ediciones. Ella ha sido nuestra destacada de la semana. Fernanda Vázquez es una de las protagonistas del fútbol femenino ecuatoriano. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más deportes.